Diga conmigo, la llave de David. ¿Alguna vez has dejado la llave de tu auto dentro del auto? ¿Alguien? Sí. ¿Cómo se siente? Oh. A ver, ¿alguna vez has perdido una llave? Oh, ¿sí? ¿Se perdiste una llave? Bueno, por lo visto algunos no han levantado la mano. Voy a preguntar algo tal vez. ¿Alguna vez has olvidado la contraseña de tu correo electrónico, de tu Facebook? ¿Sí? Respóndeme, ¿cómo se siente? Uno se preocupa, uno se asusta, uno empieza a tratar de recordar todo su día, uno se frustra y entra a ese tedioso proceso, ¿no? de tener que buscar una vez más esa llave, porque las llaves son importantes. Amén. ¿No? ¿No son tanto? Las llaves son importantes. ¿No es verdad? Una llave te da acceso. Una llave te da autoridad. No sé si habrá en medio de nosotros alguien que trabaja como encargado de almacenes o algo así. Te da autoridad. Una llave te facilita las cosas. Una llave te da poder. Una llave te otorga una gran responsabilidad. Somos muy contadas las personas que tenemos la llave para abrir la puerta de pequeñita de la congre. Entonces, si pasara algo, sabemos quiénes tienen la llave. Te da una responsabilidad. Y dependiendo qué tan sofisticada es la llave, es mucho más segura. Tal vez tu auto tiene esas llaves con chip, ¿no? Que hacerle una copia a esas llaves de auto es carísimo, es tedioso, es complejo. Si la pierdes es grave. Hay unos candados que tienen unas llaves así en forma de cruz, súper difíciles de copiar, porque mientras más sofisticada es la llave, es mucho más segura. Por eso es que cuando nos piden hacer una contraseña para una llave informática, a veces voy a poner mi fecha de cumpleaños, ¿no? Y entonces no hagas eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ponle letras mayúsculas con letras minúsculas, con números, ¿no es verdad? Con símbolos. Hazla tan sofisticada, eso es lo que nos piden. Hazla tan sofisticada que sea inviolable. Hazla tan sofisticada que cuando cierres algo nadie lo pueda abrir. Y cuando abras algo nadie lo pueda cerrar, porque tienes la contraseña. El que está enganchado conmigo hasta aquí, diga: estoy enganchado. Perfecto. En la Biblia hay muchas llaves. Aquí le hice una pequeña listita de solamente algunas. Mire, siguiente. Multimedia. Gracias. Por ejemplo, está la llave del pozo del abismo, Apocalipsis capítulo 9:1. En la Biblia usted va a encontrar la llave de la muerte y del Hades, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. En la Biblia usted va a encontrar la llave del reino de los cielos, Mateo capítulo 16, verso 19. En la Biblia usted va a encontrar la llave de la ciencia, Lucas 11, 52. Y hay una llave que aparece solamente en dos pasajes. Es la llave de David, Isaías capítulo 22, verso 22, y Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Esta palabra llave, que ya aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, utiliza dos palabras, puesto que en el Antiguo Testamento la palabra llave está escrita en hebreo y es la palabra pataj. Diga conmigo, pataj. Pataj es interesante porque significa abierto de par en par. Eso es, abierto de par en par. Aflojar, soltar, empezar, liberar, soltar. En cambio, en el griego, que es el Nuevo Testamento, es la palabra kleio, que significa cerrar o encerrar, porque esa es la función de una llave. Mientras en el Antiguo Testamento dice estoy abriendo, el nota dice estoy cerrando. Y así como hay muchas llaves en la Biblia, cada llave de la Biblia habilita ciertas cosas.
El error más grande, tanto en lo natural como en la Biblia, es tratar de abrir cosas sin tener la llave adecuada. Me explico. Usted no puede abrir la llave de su casa con la llave de su auto. No puede. Y si tiene la llave del candado del portón, no va a poder abrir su dormitorio, a menos de que sus chapas estén muy mal. Porque cada llave habilita ciertas cosas. El error más común es pensar que hay una llave que es la llave maestra para todo. En la Biblia no pasa eso. Puesto que cada una de las llaves que acabo de contarle, bíblicamente habilita ciertas cosas. Un ejemplo. La llave del reino de Dios. La llave del reino de Dios en Mateo capítulo 16, verso 19. ¿Se anima a leerlo conmigo? ¿Te parece? A la cuenta de 3. 2, 3. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La llave del reino de los cielos habilita específicamente para atar y desatar cosas en la tierra, en el cielo. Esa es la llave para atar y desatar. Pues la llave de David, diga conmigo la llave de David. Diga conmigo la llave de David. La llave de David que el Señor ha dicho por profecía que nos es entregada, que nos es otorgada. La llave de David que repetidamente ha estado soltándose desde esta tarima en medio de la congregación. La llave de David también tiene una característica esencial. Apocalipsis capítulo 3 verso 7. ¿Puede leerlo conmigo? ¿Le parece? A la cuenta de 3. 2, 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Mira la característica de la llave. 2, 3. El que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Su paralelo en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 22 verso 22. 2, 3. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Vamos. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. ¿Ha encontrado un paralelismo entre estos dos? Yo sé que esto lo he explicado a las personas que estudian conmigo la Biblia. Lo he explicado cuando estábamos reunidos en el parque. Hay una herramienta hermenéutica. Esta herramienta hermenéutica se llama el paralelismo contextual. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se aplica el paralelismo contextual dentro de la hermenéutica? Cuando se tienen dos pasajes que usan exactamente las mismas palabras. Cuando usted en un pasaje encuentra algo y en otro pasaje exactamente lo mismo, entonces eso nos habilita para tomar el contexto de una y poderla aplicar en el contexto de la otra. La mayoría de las veces lo que hay que hacer es tomar el contexto de la primera vez que es mencionado para poder aplicar ese contexto en el pasaje que vamos a estudiar. Esa es la manera seria de tratar un pasaje cuando las frases son las mismas. No sucede tanto al revés, porque la mayoría de las veces el que está citando por segunda vez esto está haciendo referencia a un escrito mucho más antiguo. Por eso cuando existe un paralelismo contextual, como está acá un paralelismo de frases, se toma el contexto de la primera para poder aplicarla a la segunda. Una vez que se cruza esa información, entonces se encuentra la revelación. Es una rima sin esfuerzo. Y ya no me acuerdo cómo era. Por eso es que la Biblia dice que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Usted va a encontrar un montón de ejemplos para poder aplicar el paralelismo contextual en Apocalipsis, por ejemplo, porque cita muchísimo el libro de Isaías. Usted va a encontrar en los evangelios muchísimas veces que Jesús mismo está nombrando los salmos. Entonces es necesario tomar el contexto de los salmos en el tiempo que se está hablando para ver lo que Jesús quería decir. Eso que se llama paralelismo contextual. ¿Qué se llama? Ok. Hasta aquí la clase. Vamos a la prédica. ¿Qué está pasando acá? Porque ojo, este concepto de la llave de David solamente aparece en estos dos versículos. No aparece más en la Biblia el concepto de la llave de David. Y gloria a Dios que Dios es bueno,
que aquí se puede cumplir el concepto del paralelismo contextual. El que tiene la llave en el Antiguo Testamento, mire lo que le voy a decir. El que tiene la llave en el Antiguo Testamento tiene que ser figura del que tiene la llave en el Nuevo Testamento. ¿Tiene sentido? Si tiene sentido, dígame, ¿tiene sentido? Ok, no me deje solo, porque si no me responde, pienso que no me entendieron y voy a tener que repetirlo todo. Y yo sé que usted no quiere que repita todo. La pregunta sería, entonces, ¿quién tiene la llave en el Antiguo Testamento? El que tiene la llave en el Antiguo Testamento es un hombre llamado Eliakim. Diga conmigo, Eliakim. Multimedia tiene que ser un poquitito más despiertito, ¿ya? Dije Eliakim, no dije Anakim para los de Star Wars. Es Eliakim. Eliakim es un personaje impresionante en la Biblia. El contexto de todo esto está en Isaías capítulo 22, verso 20 en adelante. Permítame leerle el primer versículo. Dice así, verso 20. Sucederá que aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Eliakim es un nombre interesante porque es un nombre que significa Dios establece. Voy a establecer a esta persona. Y el verso 21 dice, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser padre de los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. ¿Qué está pasando? Porque hasta este pasaje a alguien le están quitando algo y a este Eliakim se lo están otorgando. ¿Qué está pasando? Bueno, pasa lo siguiente. En este reino lo que había era un mayordomo oficial, una persona encargada de todos los bienes del reino. Él era el funcionario más importante de la corte del rey Ezequías del reino de Judá. Este hombre se llamaba Sebna. Este mayordomo del palacio, este administrador de la casa real, se portó de manera orgullosa porque empezó a tomar cosas del reino de Dios que le pertenecían al palacio y empezó a financiarse una tumba en un lugar muy lujoso. No le agradó esto a Dios y le dijo, ¿sabes una cosa, Sebna? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. ¿Y sabes qué, Sebna? Lo que va a pasar es que un día voy a llamar a mi siervo Eliakim y le voy a poner tu túnica. No solamente eso, sino le voy a poner tu cinturón y lo voy a ceñir con autoridad. Y la autoridad que tú tenías en tu mano se lo voy a entregar a él. Y este va a tener una capacidad de paternal para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Ahora, vuelva a recordar lo que el principio hermenéutico que le dije hace unos 5 minutos. Paralelismo contextual es tomar los atributos de la persona que tiene esto y aplicarlo en el que actualmente lo tiene, en Jesús. Por ende, la autoridad que se le está otorgando a Eliakim deberíamos encontrarlo en Jesús para que todo esto tenga sentido. Le voy a dar tu túnica. Mira, justo salió Eliakim. Multimedia, tienes que estar un poquito más conmigo, ¿de acuerdo, Multimedia? Por favor, dele un aplauso a Multimedia. Vamos, que se puede, vamos. Dice la Biblia que le otorga una túnica, ¿no es verdad? La túnica siempre representa una cobertura de autoridad, una identidad que uno decide abrazar. ¿Cómo se lo ejemplifico? ¿Se ha dado cuenta? Ahí está. ¿Se ha dado cuenta que cuando Messi se fue a jugar al París qué es? Multimedia, bueno, ya. ¿Qué se llama el equipo de París donde jugaba? Saint-Germain, lo que sea. Ya no importa, ya no está ahí. Todos teníamos nuestra polera azul, ¿no? París Saint-Germain. Y atrás decía 10 Messi, ¿no? Pero de la nada agarran y lo mueven a Messi a los Estados Unidos, a un equipo que tiene la polera rosada. ¿Y qué pasó? Todos los niños de la escuela de fútbol con polera rosada, ¿no? ¿Y dónde quedó la polera azul? Es el trapo de desempolvar. O sea, nadie la quiere. Nadie la quiere. ¿Por qué? Porque nos identificamos. Gracias, Señor, por la lluvia. Vas a tener que subir un poquito el volumen para no gritar. Porque nos identificamos
con la cobertura que decidimos abrazar. Cuando uno se está poniendo la polera rosada, se está identificando con Messi. La identidad se te va a ser otorgada. Te vamos a poner su túnica. Tu túnica. Mire el verso 21 en la Nueva Traducción Viviente. Lo vestiré con tus vestidos reales y le daré tu título y tu autoridad. El título y la autoridad está reflejado en su cinturón, porque eso era, un cinturón era un cargo que llevaba. Básicamente era eso. Y este concepto de tener ropas reales y un cinto en el cuerpo es muy parecido a la ropa que Jesús tiene en Apocalipsis. Mire Apocalipsis capítulo 1 verso 13. Dice así: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo mismo. Volvamos a Eliakim, verso 21, siguiente. Dice lo siguiente: lo vestiré de su túnica con un cinturón, lo ceñiré de autoridad, pondré en su mano, y mire lo que dice la parte que está amarilla: llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Lo que aquí está diciendo es que él va a tener un corazón de padre. Su modelo de liderazgo va a ser un liderazgo basado en el cuidado, basado en la protección, basado en el amor. Va a tener un corazón paternal para Jerusalén y para Judá, como Jesús. Pero cualquiera diría: pero Jesús no es padre, Jesús es hijo. Sí, pero recuerde lo que pasó en Juan capítulo 5 verso 19, donde dice lo siguiente: entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace, y todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. Mire, cuando me vean a mí, van a ver que hago las cosas que hace el padre, porque tiene que haber un amor paternal. ¿Dónde dijo eso para los estudiosos? Lo dijo en Judá. ¡Pum! Se cumple el principio, porque tenía que ser un padre para Jerusalén y para Judá. Un poco más adelante, creo que los discípulos no entendieron completamente este principio de decir: miren, el hijo no puede hacer absolutamente nada por su propia cuenta, solo lo que ve hacer al padre eso hace, y todo lo que el padre hace también lo va a hacer el hijo. Que en Juan capítulo 14 verso 18, cuando ellos estaban en Jerusalén, Felipe les salta con esta pregunta. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: hey, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el que hace las obras, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Este pasaje, para los estudiosos que les gusta estudiar, se llama la doctrina de la unión hipostática de la Biblia. ¿No? Para los estudiosos, eso se llama la doctrina de la unión hipostática de la Biblia. Googlealo. Es la unión íntima de las dos naturalezas, divina y humana, de Dios. Es toda una materia dentro de la teología, donde habla que el Padre y yo somos uno. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿dónde dijo eso? Lo anterior lo dijo en Judá, esto lo dijo en Jerusalén. Y será Padre para Jerusalén y para Judá. Podemos poner un cheque, cumplido. ¿Qué más dice a Eliakim? Isaías 22, versículo 22. Entonces, lea conmigo esta parte. 2, 3. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Como Jesús, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel en la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Bueno, hasta aquí, normal. Aquí se pone interesante. Aquí se pone interesante. Así que si no se ha enganchado a lo que estamos hablando, préstele atención desde acá. Eso dígale a la persona que al lado: ahora sí viene lo bueno, dile. Aquí se pone interesante, porque en Isaías, en el capítulo 22, el verso 23, el que sigue, dice lo siguiente: mire, lo clavaré como clavija en un lugar santo. Perdón,
Lo clavaré como clavija en un lugar seguro. Y será un trono de gloria para la casa de su padre. Y colgaré de él toda la gloria de la casa de su padre. Descendencia y prole, todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros. Lo que está diciendo es: a este Eliakim que le estoy dando la llave de David, a este Eliakim que va a estar vestido de honra, a este Eliakim que va a tener un cargo impresionante, a este Eliakim que va a tener la capacidad de abrir y que nadie cierre, y cerrar y que nadie abra, voy a tomarlo como un clavo y lo voy a poner en la pared y lo voy a clavar en la pared, y va a ser un clavo tan impresionantemente. ¿Por qué se adelanta Multimedia? Ni he llegado a ese versículo, Multimedia. ¿En qué estaba? Diga conmigo esto: vamos, Multimedia. Éjole. Y clavaré entonces en la pared y pondré, será un clavo tan fuerte, tan estable, que va a soportar absolutamente todo. Voy a tomar gloria y se lo voy a poner en este clavo, y el clavo lo va a soportar. No solamente eso, sino gloria para su casa, y esa gloria también la va a soportar. Voy a poner honra, colgará en él toda la gloria, toda la honra. Y mira, todas las vasijas menores, pondré todos los tazones, hasta los cántaros voy a poner. Mire, ¿cuántos aquí tienen una taza en su casa? ¿Se han dado cuenta que las tazas tienen una oreja? Que yo sé que usted y yo la agarramos para ponernos mucho más finos, ¿no? Por la oreja. Pero el principio de una taza nunca fue ese. El principio de la oreja de la taza era porque antes no había dónde ponerlas, entonces las colgaban. Las orejas servían para colgar las tazas. Las vasijas eran para las orejas que tienen eran para colgar. Las ollas eran para colgarlas. Obviamente, cuando esto empezó a modernizarse, ya se volvió pues una oreja mucho más estilizada. Le agarramos ahí. ¿Qué necesidad había de que tenga una oreja? Ninguno. Lo agarraban como un vaso. Entonces dice: voy a colgar tazas, tazas menores, platos, todo voy a colgar. ¿Se imagina colgar todo eso en un clavo? Ahora mire, la Biblia dice, ahora sí, Multimedia, 2 Corintios 4:7. La Biblia dice que nosotros somos esas vasijas. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Así nos ve el Señor, como vasos de barro, para que la experiencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque incluso todo ese soporte que va a tener va a ser gloria para ese clavo, gloria para Eliakim. De la misma manera que nosotros nos colgamos a Cristo, de la misma forma en la cual nosotros nos sujetamos a Él. Y aunque somos muy frágiles, porque somos de barro, que si nos caemos nos destrozamos, si nos sujetamos a Cristo podemos estar seguros. Si nos colgamos sobre cualquier otra cosa, corremos un terrible riesgo. Por favor, no se cuelgue de su negocio, no se cuelgue de las amistades, no se cuelgue de sus carreras. Amigo mío, no te cuelgues de la juventud. La juventud no dura, créemelo, no dura. Hay que colgarse de Cristo, porque Él es el único clavo que va a soportar absolutamente todo eso, dice la palabra. ¿Tiene sentido hasta acá? Mira el perfil impresionante de aquel que tiene que portar la llave. Es impresionante. Ahora, si esa es la referencia en el Antiguo Testamento, la única referencia de la llave de David, entonces, ¿cuál es la única referencia del Nuevo Testamento? Cuando aparece Jesús. Diga conmigo: Jesús y la llave de David. Una vez más, permítame alzar este ejemplo, este versículo, Apocalipsis 3, capítulo 7. La característica de Él, identificado en el Antiguo Testamento, pero hace algo con esa llave. Escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia. Me encanta el concepto de la iglesia en Filadelfia, puesto que cuando estaba aquí el pastor Fidel, recuerda que él soltó una frase ese día, solamente una frase, que dijo: la historia de la iglesia está puesta en todo el historial de las 7 iglesias. La iglesia que perdió el primer amor, la iglesia que estaba metida en el oscurantismo, y tiró toda una teoría que está muy interesante. Y dijo: la última iglesia, la iglesia que se va a ir del arrebatamiento, es la iglesia que va a ser fiel, dijo él. Rocafiel, necesitamos ser fieles a Él. Es la iglesia de Filadelfia, y ese es el mensaje de la iglesia a Filadelfia. Esto dice el santo, iglesia.
permítame ser atrevido. Escribe el ángel a la iglesia en Rocafiel, Santa Cruz, Bolivia, Latinoamérica. Bueno, esto dice el santo. Esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Sabes, iglesia? Yo conozco tus obras. Te conozco. Y he aquí, miren, ese he aquí en muchas versiones traduce y mira. Y nos está diciendo, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué hace la llave de David? Abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Y mira, he aquí he puesto una puerta, la cual nadie puede cerrar. Necesitamos adueñarnos de esto que Dios está hablando con nosotros. Rocafiel, Jesús ha abierto una puerta para nosotros, y esa puerta nadie lo va a cerrar. Y nosotros necesitamos aprovechar esta puerta abierta. La pregunta es, ¿y cuál es la puerta abierta? En la Biblia, ¿qué es una puerta abierta? En la Biblia, siempre una puerta abierta tipifica una oportunidad de evangelismo, una oportunidad de plasmar el evangelio. Siempre será así. Cuando usted encuentre puerta abierta, acuérdese de eso. Si usted es firme creyente de que el número 7 es completo, que el número 8 es nuevos comienzos, si está consciente de todas esas cosas, de que cuando la Biblia dice perros son gentiles, si usted tiene ese concepto de estudiar la Biblia, felicidades, usted es serio. Cuando encuentre una puerta abierta, siempre la Biblia habla de una oportunidad de evangelismo. Ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 3. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. Hey, mire eso. ¿Cómo funciona más el poder de Dios? ¿Lo leemos de nuevo? La parte verde. 2, 3. Es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. ¿Cuándo actúa mejor el poder de Dios? Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Una iglesia con poca fuerza. Me gusta. Discúlpeme, perdóneme, pero me gusta. Una iglesia con poca fuerza es una iglesia que depende de Dios, porque no depende de su nivel de influencia, porque no depende de sus contactos, porque no depende de sus recursos, no depende de la gracia que pueda tener su gente. Una iglesia con poca fuerza depende 100% de Dios. El verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? ¿Puedes leer conmigo eso? ¿Por qué? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga lo siguiente conmigo: la debilidad está bien, porque a una iglesia débil se le abre esa puerta. Por eso no me asombra que Dios haya dicho: hey, les estoy dando la llave de David. Sigue Apocalipsis 3:8, dice así: conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, mire esto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Diga esto, diga: qué bonito. Qué bonito. ¿Sabe por qué? Porque según este pasaje, no necesitamos mucha fuerza para guardar su palabra y no negar su nombre. Qué bonito. Cuando leo esta oración sencilla, me doy cuenta que esta es una iglesia que ama a Dios y ama mucho a Dios. Porque dice: tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este me ama. Esta iglesia amaba a Jesús.
Y el que me ama será amado por mi Padre. Esta iglesia recibe el amor del Padre y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Porque no necesito mucha fuerza para guardar su palabra y no negar su nombre. Amén. La iglesia de la palabra. Me gusta. ¿A usted le gusta? A mí me gusta. La iglesia de la palabra, la iglesia de la Biblia, me gusta. ¿Y sabe qué, hermano? Permítame abrir mi corazón a usted. Me gusta pertenecer a esta iglesia. Me gusta pertenecer a esta iglesia. Me gusta mi iglesia. Me gusta Rocafiel. Me gusta. ¿Puede decirle eso a alguien? Me gusta mi iglesia. Y mire, permítame aclararle. No porque es de mi pertenencia. No. Y Rocafiel no es mía. No es mía. Siempre le pongo este ejemplo. Una vez alguien me dijo: pastor, ¿me prestas sus sillas? Yo dije: claro, en mi casa tengo 6 sillas, puedes cogerlas cuando quieras. No, pastor, necesito las sillas de la congre, présteme sus sillas. Ah, no, esas no son mías. Esas son de la iglesia. Porque Rocafiel no es mía, no es mi pertenencia, es donde yo pertenezco. Yo pertenezco a Rocafiel. Me gusta mi iglesia. Me gusta la iglesia a la que vengo. Amén. ¿A usted le gusta? Oye, me gusta la iglesia en la que me congrego, donde oro, donde adoro. Me gusta. Y no le voy a mentir. ¿Sabe? Me gustaría ser una iglesia más profética, así que veamos cosas increíbles. La verdad es que me gustaría ser una iglesia más apostólica. Me gustaría realmente tener un poder como tal vez las demás. Pero ¿sabe? No es nuestra asignación. Nuestra asignación es la palabra. Es la palabra. Y Dios se ha encargado de nutrir de otros ministerios. Hay evangelista, hay profeta, hay pastor, hay maestro. Nutrir de más ministerios para que esa asignación, la cual el Señor nos ha dado como iglesia, pueda cumplirse. Tenemos poca fuerza, pero amamos estudiar la palabra en profundidad. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y honestamente, hermanos, como iglesia tenemos poca fuerza. Tenemos limitaciones. Y en muchas áreas tenemos limitaciones. Nuestro salón no es tan grande como el que necesitamos. Este lugar no es un lugar propio. La iglesia no tiene un lugar propio. No tenemos la tecnología que quisiéramos tener. No tenemos los equipamientos, no tenemos los recursos. Pero qué bendición, porque es un lugar donde atesoramos y guardamos su palabra sobre todas las cosas. Amén. Yo lo amo. Yo lo amo. Y les soy honesto. No tenemos un programa de crecimiento planificado por los próximos 6 años. No lo tenemos. Pero algo hace Dios, que Dios añade personas. Hoy hemos presentado a 3 personas nuevas que han dicho: me quedo en este lugar, ¿no? Ahí está el Ale, ahí está el Eric y está ahí la Maya. Todos empiezan con él o con la. A uno le gusta la pizza, al otro le gusta el pollo, al otro le gusta el churrasco. Uno jugaba ajedrez, otro era guitarrista, el otro era baterista. Dios va añadiendo y no lo planeamos. Guardar su palabra. Diga conmigo esto: guardar su palabra. Guardar su palabra. No negar su nombre. Mire, escribí un pensamiento. Se lo plasmo ahora solamente para... No está en la Biblia, pero permítame expresar esto. Guardar su palabra y no negar su nombre. El éxito en la obra cristiana no puede ser medido en base a otro estándar distinto. No es el éxito no es el éxito ascender en una posición eclesial. No es el número de los nuevos edificios construidos. No son las multitudes que se agolpan a escuchar una voz humana. Todas estas cosas son usadas frecuentemente como medida de éxito,
pero son medidas terrenales y no celestiales. Solo recuerde a las iglesias. Había otra iglesia que era la iglesia de Sardis. A Sardis le dice: oye, Sardis, tienes mucha fuerza, tu denominación es muy conocida, tienes muchas cosas que decir, pero ¿sabes qué, Sardis? Tengo una mala noticia para ti. Está bien linda tu congre, pero estás muerta. Y solo déjeme quitar la espina de muchas personas que me han preguntado esto. Si ya hay 3 personas que me preguntaron esto, le puedo asegurar que en medio de la congre hay más. Rocafiel. Oiga, ¿y Rocafiel de qué denominación es, pues? Y mi respuesta será siempre: pues ninguna. O sea, con dificultad cristianos, con dificultad. Técnicamente somos una congregación cristiana. Esa es una iglesia pequeña. Sí, exacto. Sí. Congregación. Sí, porque todos los miembros de esta iglesia nos juntamos periódicamente para alabar y glorificar el nombre de Jesucristo y proclamarlo a Él como único Dios, soberano y único poderoso y el único Salvador. Nos congregamos para eso, por eso es una congregación. Y es cristiana porque hacemos todo por aprender y practicar las enseñanzas de Jesucristo escritas en la Biblia, con el fin de ser seguidores. No lo hacemos tan bien, pero ahí estamos. Congregación cristiana. Es una iglesia pequeña. Sí, me gusta. No que tengamos poca visión. No, el Señor se encarga de hacer crecer. Pero sí le puedo garantizar una cosa: que según este pasaje tenemos poca fuerza, pero guardamos su palabra y Jesús nos da su llave aquí. Ay, ¿por qué yo soy un infeliz? Era que hable buenas cosas de la iglesia, ¿no? Pero ¿cómo decirle la verdad? Pero Dios nos da su llave aquí. Dice el verso 9 lo siguiente: Rocafiel, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay gente que dice que me siguen, que son judíos, pero no es verdad. Pueden serlo físicamente, pueden parecer cristianos, pero verdaderamente no lo son. Con respecto a este pasaje del judaísmo, recuerde que los primeros 10 años la iglesia era 100% judía. Con respecto a eso, en Romanos capítulo 2, verso 28 dice Pablo: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Miren, esta sinagoga de Satanás estaba deteniendo la obra de Dios, pero esta iglesia con poca fuerza le dice: hey, tú vas bien. Verso 10: por cuanto has guardado la palabra de... Siguiente, verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué está hablando? Está hablando del rapto. No está hablando de pruebas, porque sí vamos a tener pruebas. Está hablando de la hora de la prueba. Eso es el rapto. La hora es un tiempo determinado, es un momento específico. La Biblia dice que va a venir un tiempo de 7 años de tribulación que va a venir sobre el mundo entero. De eso va a quitarlo, va a guardar a la iglesia de fiel. Pero nos hace un mandato. El mandato está en el verso 11. Lea conmigo el verso 11, está al final de la diapositiva. A la cuenta de 3, 2, 3. He aquí, yo vengo pronto. ¿Qué hay que hacer? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire, he aquí yo vengo pronto.
Esta palabra pronto en el griego no es un pronto de proximidad, es un pronto de repente. Vine. Lo que está diciendo es, yo vengo así. Va a ser rápido lo que va a suceder. Va a ser violento lo que va a pasar. Hey, iglesia, no bajes la intensidad. Iglesia, no bajes la guardia. Jesús viene pronto. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo así, porque dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque otra característica de David es que a David se le era otorgadas cosas que no tenía. Diga conmigo la llave de David. Mire, la vida de David tiene una característica interesante para los que les gusta estudiar en profundidad. Si David tendría un lema, si David tendría que tener una frase, es: no tengo nada, pero tengo todo. Ese es David. Y esa es su llave. No tengo nada, pero tengo todo. A las pruebas me remito. David era el hijo menor, no era el primogénito. Y cuando viene, lo ungen como rey y tiene favor de primogénito. David tiene unción de rey, pero no es rey. Y por muchos años camina siendo rey, pero siendo rey sin corona. Hasta que en sus batallas militares, él se encuentra con un ejército que es el ejército de Rabá. Le gana el ejército de Rabá, muere el rey de Rabá, y lo que hace David es tomar la corona del rey y ponérsela. Es un rey que no tiene corona, pero ahora ya tiene corona. Entonces eso provoca que todo Rabá lo vea como su rey. La gente de David tiene hambre y no tienen que comer. Se acercan a un lugar, golpean la puerta y dicen: hey, miren, no tenemos algo para comer. ¿Será que podemos comer de ese pancito que tiene ahí? Y era un sacerdote que lo mira y dice: pero este pan es para los sacerdotes. Y él dice: bueno, nosotros no somos sacerdotes. Vente, hijo, come un poco. Y le da los panes que era para los sacerdotes, se lo da a él. Él, sin ser sacerdote, come el pan sacerdotal. Y dice: haré reyes y sacerdotes. Ahí está el reflejo. Es rey sin corona, ahora es rey. No es sacerdote, ahora es sacerdote. No tiene que comer, le dan pan. No tiene nada, pero tiene todo. Este muchacho se pelea un día con Goliat. Va con una honda, lo tiene que matar. No lo mata con la honda. Necesita una espada. No tiene espada. ¿Y qué hace? Ya los perdí, ¿no? En la historia. Agarra la espada que no es suya, la espada de Goliat, y lo mata con una espada que no es suya. Luego de eso agarra y le entrega la espada de Goliat, porque él estaba acostumbrado a pelear con la honda. Pero luego de eso se encuentra con este sacerdote y dice: oye, por si acaso tengo que pelearme con un ejército, acabo de comer muy rico, muchas gracias, pero ¿no tendrás una espadita que te sobre por ahí? Y el sacerdote agarra y dice: sí, tengo la espada de Goliat aquí guardada, aguántame un rato. Y le entregan la espada de Goliat, y a partir de ese momento esa se vuelve la espada oficial de David. Es un individuo que no tiene nada, pero tiene todo. Di conmigo: tiene poca fuerza. Di conmigo: la llave de David. David podía tener la mujer que quería, pero todas sus mujeres eran peles. ¿Por qué con una frase como esa te vuelve a enganchar? Tú necesitas consejería. Y había un hombre que tenía una mujer top. Abigail se llamaba esa mujer. Y este hombre la trataba mal a su esposa. Y David miraba de lejos y decía: ¿qué le pasa a este individuo, no? Pero ella era sabia, ella era muy conciliadora. Entonces llega el momento en que este hombre se muere, ella se queda sola, y lo que hace David es decir: hey, cásate conmigo, cásate conmigo. Y después de cantarle, él era el dulce cantor, se casa con ella, y esta mujer termina siendo la mujer más importante dentro de la historia de David. Él no tenía, y tiene a la mejor mujer, Abigail. Di conmigo esto: David no tenía nada, pero tenía todo. Rocafiel, ¿qué tienes?
Poca fuerza. La llave de David. Bueno, yo sé que tú le vas a ir por ese lado. Pero ¿por qué digo esto? Porque dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque tú sabes que el dueño de la llave fue así. Agarró de todos los demás y les terminó quitando a todos los demás lo que ellos los demás tenían. Ahora, revisaremos un poco. ¿Qué tiene esta iglesia? Tiene poca fuerza. Retén la poca fuerza que tienes. ¿Por qué? Porque si no la retienes, si no sigues con esa intensidad, pues alguien se va a llevar eso. ¿Qué más tiene esta iglesia? Pues tiene una puerta abierta. Tiene la oportunidad de seguir en esto. Dios ha abierto la puerta. Dios ha abierto eso para ti. ¿Qué más tiene? Vuelvo a alzar. Amor por la palabra. Sigamos enseñando la palabra. Sigamos adelante discipulando. Y es ese corazón. Usted se habrá dado cuenta que casi yo ya no estoy en este púlpito porque Dios ha puesto aquí muchos maestros, muchos que enseñan y lo hacen mucho mejor que yo. Perdón que alce esta historia. Si está aquí Gabriel Herrera, Gabriel, perdóname, voy a contar tu historia. Un día estaba el Gabo ahí caminando. Pastor, estudiaremos la Biblia. Sí, Gabo, vamos a estudiar. Mira, vamos a hacer cosas lindas. Sí, Gabo, vamos a enseñar la palabra. Gabo, ¿te unes? Claro que sí, me uno, quiero aprender. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo voy a venir? ¿Cómo que quiero aprender? Vos vas a enseñar, Gabo. Ya de una, dijo. Empezamos con el Gabo. Ahora Gabriel y Liz se están discipulando los miércoles. Los invito, si quieren aprender discipulado básico, rudimentos, son los miércoles aquí a las, no sé, creo que 4 o 5 de la tarde, hablen con ellos. Y están enseñando. Y usted va a ver aquí gente que enseña la palabra de Dios, porque Dios nutre de eso. Gente fiel, gente fiel. Sigamos así. ¿Y quiere que les siga hablando mal de la iglesia otra vez? Usted tiene ¿de cuántos soy su pastor? 5 personas, está bien. Ahora las 5 que acaban de levantar la mano les digo lo siguiente. A ver, ¿de cuántos soy su pastor? Honestamente. Si no levanta la mano no me voy a enojar. Ok, está bien. Mire, le tengo una noticia. Usted tiene un pastor que no tiene doctorado en teología. Ni teología tiene. Soy licenciado en arquitectura. O sea, lejos. No tengo estudios, no tengo seminario. No lo digo con orgullo, pero por cierto, ningún pastor de Rocafiel tiene seminario y no lo decimos con orgullo. Este principio nos hace depender no de lo que somos, no de lo que tenemos, nos hace depender todo el tiempo de Dios, de la enseñanza de Él, de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos toca pararnos cada domingo acá y decir, abre tu Biblia en Malaquías. ¿Sí, no? Tenemos poca fuerza, sabemos depender de Dios. No dependas de ti. No dependas de ti. Así es mejor, porque Dios se lleva toda la gloria. Amén. Dios se lleva toda la gloria. ¿Qué más tiene esta iglesia? Retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Tiene poca fuerza, tiene amor por la palabra, tiene una puerta abierta, tiene fidelidad. Eso tiene esta iglesia, porque guarda su palabra, sus mandatos. Ya vamos cerrando eso, ya está muy largo. Verso 12. Mira lo que dice el verso 12. ¿Se anima a leerlo conmigo? ¿Me parece? 2, 3. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y su nombre nuevo. Templo. Al que venciere, o sea, al que logre retener todo eso, porque ese es el mandato, al que logre retener eso y caminar al respecto de eso, aprovechar la puerta abierta que Dios ha abierto y que nadie la va a cerrar, lo voy a poner como columna en el templo. ¿Templo? ¿Qué templo? Porque está en Apocalipsis y hasta este punto no hay un templo. Pero en Apocalipsis capítulo 21, muy bien multimedia, muy bien. Bien multimedia, bien.
¿Ha visto hecho así? Toca y sale el versículo. Está bien. ¿En qué estaba? No. En Apocalipsis capítulo 21. Esa es la razón por la cual no predico seguido. Yo vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Te voy a poner en Cristo, para que estés en Cristo. El nombre de Dios va a estar puesto encima tuyo. Una propiedad, una estampa. Hoy te pregunto, ¿qué dice la estampa que hay sobre ti? ¿Dice propiedad de Jesús? Jesús, ¿ese es el nombre que está sobre nosotros? Culmina el versículo y con eso termino. Véngase la alabanza. La invitación. Porque hoy dije muchas cosas, pero la invitación que tengo para ti y para mí es la misma que Jesús dice esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pregúntale al del lado que tienes. Dile, ¿tienes oído? Y el que me ha entendido diga, te he entendido. Y dile un aplauso a Jesús, porque Jesús es hermoso. Qué hermosas promesas. Pero como diría el tío Ben, un gran poder grandes promesas conlleva una gran responsabilidad, iglesia. Conlleva una gran responsabilidad. Por eso, y si Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha mostrado que esa puerta que nadie va a cerrar debe ser la pasión por su palabra, el amor por su palabra, y aún en la sencillez, el amor y la fidelidad, aún en la sencillez de la iglesia local, necesitamos permanecer en eso. Y sabe, no se preocupe, Dios va a seguir añadiendo las cosas y acomodando las cosas para que Dios haga la obra. ¿Sabe? Ayer estaba almorzando con algunos hermanos y me decían, pastor, ¿qué tal si vendemos muchas cosas? Vendamos comida, con un corazón muy lindo, vendamos comida para comprar las cosas que hace falta para la iglesia. Y yo dije, no, porque aún yo creo en la fidelidad de las ofrendas de la gente. Aún yo creo en la fidelidad de los diezmos. Y si hasta aquí hemos llegado, ha sido porque usted ha sido fiel. Por favor, sigamos siendo fieles. Sigamos creyendo que Dios va a hacer algo en medio de nosotros. Y poco a poco, con esa llave que Él ha abierto, Él va a seguir acomodando cosas. Sigamos soñando. Sigamos corriendo con la visión. Sigamos amando a Dios y amando a todos. Sigamos sirviendo a Dios y sirviendo a todos. Sigamos siendo generosos. Sigamos siendo apasionados por su palabra. Sigamos defendiendo la doctrina a capa y espada. Sigamos escuchando a los profetas y obedeciéndolos, porque si escuchamos a los profetas y los obedecemos, la Biblia dice que nos irá bien. Sigamos abrazando lo que Dios ha dado, porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos pondrá. ¿Qué será lo mucho? No lo sé, profeta no soy, pero si caminamos juntos en amor, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? Por cierto,